¿Alguna vez te has imaginado ser humillado por alguien y minutos después convertirte en la única persona en el mundo capaz de salvar lo que más ama? En esta historia realista y casi increíble, una niña de 9 años, descalza y hambrienta, se acerca al hombre más poderoso del país y lo cambia todo con una frase: «Dame un plato de comida y curaré a tu hijo». Lo que parecía una locura se convirtió en un milagro, y lo que era arrogancia se convirtió en redención. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete al canal ahora y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad y país están viendo esto y qué hora es allí, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en que ves el mundo. Andrés nunca fue el tipo de hombre que se queda mirando a su alrededor. Cuando entraba en un restaurante, miraba directamente a la mesa reservada, nunca a los camareros ni a la persona que limpiaba el suelo. Esa tarde, en Terraza Blanca, su restaurante favorito en Los Alto de Polanco, lo único que parecía importar era mantener a su hijo entretenido con charlas ociosas, mientras llegaba el filete añejado en seco. Samuel, su único heredero, estaba tan tranquilo como siempre. 5 años sin sentir nada de la cintura para abajo. 5 años de fisioterapia, clínicas en Suiza, médicos en EU, especialistas que cobran más por consulta de lo que muchos ganan en un mes. Nada. No hay progreso. Andrés nunca aceptó ese accidente, pero tampoco habló de ello con su hijo. El tema fue evitado, como todo lo que no podía controlar. Por eso, cuando vio acercarse a la muchacha, su primer impulso fue de automático desprecio. Descalza, con los pies sucios y el dobladillo del vestido roto. Su cabello estaba enredado y su mirada fija, inmóvil. Nadie en esa zona tuvo el coraje de entrar a un restaurante de lujo como ese, pero ella lo hizo, sin prisa, sin miedo, y se detuvo justo al lado de la mesa de Andrés, ignorando las miradas de los camareros y clientes que lo rodeaban. El silencio se rompió con una frase que parecía imposible de salir de un niño tan pequeño. «Dame un plato de comida y curaré a tu hijo». Lo dijo así, sin más, sin levantar el tono, sin dudarlo. Andrés soltó una risa seca, como quien ni siquiera quiere prestar atención a una estupidez. Pensó que era una broma o alguien entrenado para engañar. Su rostro se endureció y le ordenó a la muchacha que se fuera. «Ahora», dijo, y volvió a mirar el menú, como si nunca hubiera existido. Respondió a la orden. La niña ni siquiera se movió. Él simplemente giró su rostro hacia Samuel, quien permaneció en silencio. Fue entonces cuando ocurrió algo desconcertante. Sus ojos, antes siempre bajos, se encontraron con los de ella durante unos segundos. No hubo sonrisa ni sorpresa, solo una mirada larga y curiosa, como si la niña hubiera dicho algo que solo tenía sentido para él. Andrés se dio cuenta y se irritó aún más. Golpeó la mesa con la palma de la mano, llamó al gerente y le pidió que sacara al invasor inmediatamente. Rápidamente aparecieron 2 guardias de seguridad, pero la niña no se resistió. Ella retrocedió 2 pasos, miró a Samuel una última vez y se alejó con calma, como si ya supiera que nadie le creería. Samuel la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Solo entonces volvió a mirar su plato vacío con una expresión difícil de describir. No era ni tristeza ni alegría. Era algo en el medio, como si algo se hubiera encendido en el interior. Andrés resopló, todavía murmurando insultos, y sacó su celular. Pero Samuel no dijo nada. No fue hasta 5 minutos después cuando discretamente metió la mano debajo de la mesa y se detuvo. El tenedor que sostenía cayó sobre el plato. Se miraba fijamente las piernas, como si algo hubiera cambiado. Andrés, distraído con su celular, solo levantó la vista cuando escuchó: «Papá». Solo una palabra, pero con un tono diferente. El tipo de tono que exige atención inmediata. Andrés miró a su hijo
y vio algo que no había visto en años. Movimiento. Primero un temblor en la rodilla izquierda, luego un ligero balanceo involuntario. Samuel no parecía asustado, parecía hipnotizado. «Tengo calor», dijo, como si corriera agua tibia. Andrés pensó que era un espasmo, un error, pero cuando su hijo pisó el suelo con el talón y sintió, por primera vez en media década, el impacto subir por su columna, cundió el pánico. Andrés se levantó tan rápido que tiró la silla. Llamó al camarero gritando pidiendo ayuda, como si su hijo estuviera sufriendo una convulsión. Pero Samuel no parecía estar en peligro. Estaba sudando, sí, pero sus ojos estaban abiertos por la emoción, no por el dolor. Su mano tembló cuando sintió su propia pierna, como si no pudiera creerlo. «Lo siento todo», repitió con la voz entrecortada. Andrés se arrodilló en el suelo junto a su hijo, sin saber qué hacer. Apretó el muslo del niño, le tocó el tobillo y le pidió que le dijera lo que sentía. Presión, calor, hormigueo. Samuel dijo, como si intentara nombrar lo imposible. Los clientes de los alrededores se pusieron de pie. El movimiento atrajo aún más atención y pronto la gerencia del restaurante llamó a una ambulancia. Pero Andrés no quería médicos en ese momento. Quería respuestas. «¡La niña!», gritó. «¿Dónde está la chica?». Corrió hacia la puerta, pasó a los guardias de seguridad y bajó las escaleras sin esperar el ascensor. Gritó por la calle como un loco. «¡Niña! ¡La chica del vestido azul! ¿A dónde se fue?». Algún peatón ocasional se desvió por miedo, pensando que se trataba de algún tipo de brote. Caminó alrededor de la cuadra, entró en los callejones laterales, rebuscó en los botes de basura, preguntó a los vendedores ambulantes si habían visto a una niña descalza huir. Nadie lo sabía, nadie se acordó, o tal vez no quisieron involucrarse. Andrés regresó al restaurante con la respiración entrecortada, la camisa sudada y el rostro rojo de miedo. Encontró a Samuel rodeado de asistentes y clientes, todavía sentado, todavía aturdido, pero ahora con ambos pies en el suelo. «Papá, creo que ella sabía lo que hacía». Andrés no respondió. Tenía las manos sobre la cabeza, mirando al vacío, tratando de comprender en qué parte de la realidad acababa de entrar. La ambulancia llegó en menos de 15 minutos. Los paramédicos hicieron preguntas rápidas, probaron los reflejos de Samuel y anotaron todo, sin poder ocultar su asombro. Uno de ellos dijo en voz baja que esto era clínicamente inusual. El otro, más escéptico, pensó que podría ser una reacción psicológica, el efecto de algún estímulo externo, quizás emocional. Andrés no podía oír bien. Estaba en el asiento trasero del coche, agarrado de la mano de su hijo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Se repetía a sí mismo que necesitaba encontrar a esa chica, que no podía ser una coincidencia. Él lo sabía. En el fondo, sabía que la curación de su hijo estaba ligada al toque de ese niño, y ese pensamiento no lo dejaba en paz, porque también despertó otra. ¿Quién era ella? La obsesión comenzó esa misma noche. Mientras Samuel descansaba bajo observación, Andrés no pudo pegar ojo. Revisó las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante, pagó para acceder a las calles circundantes, contrató investigadores privados y se puso en contacto con amigos influyentes del ayuntamiento. Nadie sabía el nombre de la niña. Nadie conocía a la madre. Uno de los guardias de seguridad dijo que la vio entrar a un edificio viejo a 3 cuadras de distancia, donde funcionaba un refugio administrado por una ONG. Andrés fue allí, solo, a las 2 de la mañana. Golpeó fuerte la puerta, amenazó con llamar a la policía y exigió respuestas. Un asistente somnoliento le respondió diciendo que sí, que había algunas madres con niños alojados allí, pero nada fuera de lo normal. Entró de todos modos, caminando entre literas y colchones en el suelo, buscando una cara familiar. Y ahí fue
cuando de repente se detuvo. Allí, al fondo de la habitación, tumbada junto a una mujer delgada, con el pelo recogido y el vientre cubierto por una sábana barata. Allí estaba ella, la muchacha, durmiendo, con la misma cara tranquila que antes. Andrés se quedó quieto. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir ni cómo actuar. Su cuerpo estaba allí, pero sentía como si su mente hubiera desaparecido del aire. La mujer que estaba al lado de la niña se despertó por el ruido y cuando lo miró, se quedó congelada. Intentó levantarse. Rápidamente tropezó con la sábana y tiró de la niña instintivamente, como quien protege lo más valioso que tiene. «¿Carmen?», murmuró, casi sin hacer ruido. Ella no respondió. Él simplemente abrazó a su hija con fuerza, como si esperara lo peor. Andrés se acercó lentamente, aturdido. No podía apartar los ojos de la chica. Solo cuando la vio de cerca, bajo esa tenue luz, los rasgos empezaron a tener sentido. La nariz pequeña, las cejas están ligeramente arqueadas, la forma de la barbilla, todo en... Él decía una cosa, ella era suya, y el mundo pareció desmoronarse en ese segundo. Carmen confirmó con su mirada lo que ya sabía. Sí, el nombre de la niña era Iris. Sí, tenía 9 años. Y sí, ella era su hija. Andrés se sentó en el suelo, débil, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Su boca temblaba. Intenté juntar las palabras, pero no me salió ninguna. Carmen se quedó mirando, pero no con enojo, sino con tristeza. Una tristeza cansada, como de quien ya no espera nada. «Me enviaste lejos cuando te dije que estaba embarazada. ¿Recuerdas?». Él recordó, no por su expresión, ni por su conversación, sino por su actitud. Envió su renuncia por correo electrónico. Dijo que no podía asumir la responsabilidad por los errores de otras personas. Estaba en el apogeo de su carrera, en una campaña de expansión, a punto de firmar un contrato internacional. Carmen era solo otra señora de la limpieza, y su nombre ni siquiera había pasado por su mente hasta ahora. Pero la cara de la hija, eso nunca se iría. Carmen se levantó lentamente y le pidió que se fuera. Dijo que Iris necesitaba dormir, que no era momento de hablar. Andrés insistió, intentó explicar, pidió disculpas, pero sus palabras chocaron contra un muro invisible. Lo que sentí no fue ira, sino distancia. Una barrera construida a lo largo del tiempo, de las ausencias, a lo largo de los años que ella crió a una hija sola, sin ningún apoyo, mientras él vivía en penthouses y jets privados. Carmen corrió la cortina improvisada que rodeaba la cama y se dio la espalda. Andrés se quedó allí un rato, mirando la tela descolorida que ahora lo separaba de los dos. Pensó en insistir, en sacudir el mundo con su dinero como siempre lo hacía, pero en ese lugar sofocante, con su olor a jabón barato y su sueño interrumpido, nada de eso funcionó. Regresó al día siguiente, y en el otro. Trajo comida, ropa nueva e incluso juguetes caros. Iris le agradecería, pero nunca le preguntaría. No se quejó, no habló mucho. Ella fue educada, pero mantuvo la misma calma inquietante que había mostrado en el restaurante. Carmen le dejó acercarse poco a poco, pero no se lo puso fácil. No aceptó dinero ni promesas. Solo le permitió quedarse cerca, sentarse en el suelo y mirar a su hija dibujar con lápices de colores rotos. Y fue allí, entre paredes descascaradas y sonrisas contenidas, que Andrés empezó a ver lo que nunca había visto: la vida que perdió. Cada rasgo de su hija era un recordatorio de lo que había desechado, y cada gesto suyo era un milagro discreto. Iris tocaba a la gente con una naturalidad que no se podía explicar. Los niños con dolor de oído dejaron de llorar. Un hombre con dolor de espalda dijo que durmió por primera vez en semanas después de que ella le tomó la mano. Ella no hizo ningún espectáculo. Él no dijo que iba a curar a nadie. Solo miré, sentí y toqué. Andrés empezó a preguntar sobre ello.
Intenté entender de dónde venía ese don, si alguien en la familia tenía algo parecido, si Carmen había llevado a su hija a los médicos. Carmen respondió sinceramente, no, nunca hubo explicaciones. Desde pequeña, Iris era diferente. Cuando alguien sentía dolor cerca de ella, la niña se acercaba sola. Se quedaba cerca, a veces ponía su mano en el lugar y esperaba en silencio. Y a menudo el dolor disminuía. Pero Carmen tenía miedo. Miedo a la exposición, a que la gente quiera utilizar a su hija, a que los científicos la traten como un experimento. Por eso siempre se movían. Por eso ahora estaban en 1100 después de un despido reciente. Ella siente las cosas de los demás como si fueran suyas, dijo Carmen. A veces te despiertas en mitad de la noche llorando por alguien que ni siquiera conoces. Andrés escuchó todo en silencio, por primera vez, sin intentar controlar ni corregir nada, solo escuchando, porque en el fondo él también lo había sentido, cuando la niña miró a Samuel y algo inexplicable empezó a suceder. Fueron los médicos quienes lo confirmaron. Después de una batería de pruebas a Samuel, los neurólogos no podían entender qué había sucedido. La médula espinal aún tenía lesiones, pero la estimulación nerviosa estaba regresando. Lentamente, sí, pero de manera real. Un experto calificó el caso de resonancia neurosensorial atípica, pero admitió que no había una base científica sólida para explicar la reversión. Fue entonces cuando Andrés le contó lo de Iris. Mostró fotografías de la niña, explicó lo que había sucedido y habló sobre el contacto físico. El equipo escuchó, algunos con escepticismo, otros con genuina curiosidad. Días después, uno de los médicos más respetados del país se puso en contacto con nosotros. Dijo que había estudios raros de niños con estructuras cognitivas lo suficientemente sensibles como para provocar reorganizaciones en el sistema nervioso de otros, pero que todo era todavía teórico. Si esto es cierto, dijo, estamos ante un fenómeno que la ciencia apenas ha comenzado a comprender. Andrés colgó la llamada con un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, no sabía si lo que sentía era miedo, culpa o gratitud. Samuel fue quien pidió volver a ver a Iris. No por curiosidad o gratitud, sino por algo más profundo, casi instintivo. Dijo que desde la reunión había estado durmiendo mejor, que las pesadillas habían cesado, que a veces, cuando cerraba los ojos, aún podía sentir el calor de su mano cerca de su rodilla. Andrés permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra que decía su hijo, como quien escucha un nuevo idioma por primera vez. No quería apresurar nada. Llamó a Carmen y le preguntó si podían visitarlos. La respuesta llegó con un tono directo. Ella decide. Cuando llegaron al hostal, fue Iris quien abrió la puerta. Llevaba una blusa holgada y sus pies estaban descalzos, como siempre. Sonrió cuando vio a Samuel, pero no dijo nada. Los dos se miraron durante un rato y luego ella sacó una silla, la colocó junto a la suya y dijo, «Pueden sentarse, nada más». Y sin embargo, fue el gesto más acogedor que Andrés había visto jamás. Esa tarde los tres estuvieron juntos por primera vez. Carmen observaba desde lejos, atentamente y con un dejo de sospecha. Samuel contó historias sobre la escuela, habló de las películas que le gustaban, preguntó si Iris alguna vez había visto el mar. Ella dijo que no. Andrés se sorprendió al darse cuenta de que se reía de cosas simples, como cuando Iris imitaba a una maestra con un acento gracioso. Él, que vivía para reuniones con CEOs, cenas con diplomáticos y rondas de inversión, se encontró allí, sentado en el suelo, escuchando a dos niños reírse con dibujos animados, y sintió algo extraño, casi infantil, un deseo de quedarse allí para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en objetivos, ganancias o estatus, solo lo que estaba ante mis ojos, una hija que nunca conoció, un hijo
que volvió a sonreír y un vacío dentro de él que lentamente comenzaba a llenarse. Después de ese día, Andrés comenzó a frecuentar el refugio como si estuviera reaprendiendo a vivir. A veces llegaba con libros, otras veces con fruta y otras veces solo con tiempo. Carmen observaba todo con cautela. No facilitó las cosas, pero tampoco las detuvo. ¿Y Iris? Sigue siendo el mismo, simple, silencioso, intenso. Tenía la costumbre de tocar los objetos con la mano antes de utilizarlos, como si estuviera leyendo algo con su piel. Un día, Andrés la vio haciendo esto con una escoba vieja antes de barrer el piso. Pasó la mano por el mango y dijo, «Es triste». Él se rió sin comprender. La madera era de un árbol antiguo, explicó. Ella no quería convertirse en basura. Andrés permaneció en silencio. No se trataba de espiritualidad ni de locura. Fue sensibilidad. Una cosa rara que no se enseñó. Y él sabía que su hija tenía esto como pocas en el mundo. Fue en una de estas visitas que Andrés tuvo una epifanía. Mientras observaba a Iris ayudar a una mujer con artritis a subir las escaleras del pasillo, sin decir una palabra, solo sosteniéndole el brazo con calma y mirándola a los ojos, algo dentro de él cambió. Pensó en todas las veces que se había cruzado con gente así en la calle, mirando hacia otro lado, con prisa, con indiferencia. Pensó en los currículos que descartó, en las señoras de la limpieza invisibles, en los porteros a los que nunca saludó. Y se dio cuenta de que la hija que había ignorado era ahora el único vínculo posible con todo lo que realmente importaba. No se trataba solo de su don, se trataba de lo que hacía sentir a la gente cuando estaban cerca de ella. Esa chica cambió el aire, y más que eso, incluso hacía que el tiempo pareciera más lento, como si el mundo respirara diferente cuando ella estaba cerca. Una noche, después de una cena sencilla de arroz y verduras, Iris preguntó si podía dormir en casa de Samuel. Carmen dudó, pero terminó aceptando, con la condición de que Andrés se quedara con ella. Era la primera vez que Iris entraba al lujoso apartamento donde vivía su hermano. Caminó por las habitaciones lentamente, tocando las paredes, mirando los objetos, casi como si intentara escuchar los recuerdos allí almacenados. Se detuvo en el porche, donde había una planta casi seca en una costosa maceta de cerámica. «Se está muriendo de sed», dijo suavemente, y antes de que alguien pudiera decir nada, ya estaba cogiendo un vaso de agua de la cocina. Samuel se rió, pero luego se quedó mirando a su hermana durante varios minutos. «Creo que lo siente todo. Incluso lo que intentamos ocultar», dijo. Andrés asintió en señal de acuerdo, porque él también se sentía expuesto, pero por una vez no le molestaba. Esa noche, los tres se quedaron en la sala viendo dibujos animados antiguos. Iris se durmió primero, acostada en el regazo de su hermano. Samuel le tomó la mano como si fuera un hilo de luz, y Andrés, sentado al otro lado, observaba todo con un pesado silencio. Por primera vez sintió miedo de perder. Temo que todo fuera temporal, que alguien descubriera lo que Iris podía hacer y tratara de llevársela, que el mundo estropee lo más puro que había en ella. Sabía cómo funcionaban las cosas, empresarios sin escrúpulos, médicos codiciosos, medios sensacionalistas. Entonces, esa misma semana, contrató un abogado. No reclamar la paternidad con papeles, pero para asegurarse de que si alguna vez alguien intentara hacerle daño a su hija, él tendría los medios para protegerla, aunque todavía estaba aprendiendo lo que significaba ser padre. Los días siguientes fueron intensos. La noticia de la recuperación de Samuel, que inicialmente fue tratada con discreción, comenzó a difundirse después de que un periodista descubriera la historia a través de una enfermera del hospital. Andrés intentó contener la avalancha, pero ya era demasiado tarde. Empezaron a aparecer titulares: «Milagro o ciencia, el niño que volvió a caminar».
Los médicos no logran explicar la misteriosa recuperación. Con esto, las miradas de la prensa comenzaron a volverse hacia la familia. Y era solo cuestión de tiempo antes de que empezaran a preguntarse quién estaba detrás de la cura. Carmen entró en pánico, hizo las maletas y se preparó para partir de nuevo. «Ya hemos pasado por esto antes», dijo. «Querrán usarlo». Andrés pidió calma. Protección prometida. Dijo que ahora tenía un lugar donde quedarse, que no dejaría que nadie tocara a Iris sin permiso. Carmen lloró. No porque yo creyera, pero porque quería creer. Andrés creó una red de seguridad. Abogados, equipo de prensa, contactos gubernamentales. Usó todo lo que sabía, todo lo que tenía, pero esta vez no para promocionarse, sino para esconderse. Iris se convirtió en un secreto muy bien guardado. Los medios intentaron especular, pero no había ninguna imagen, ningún nombre. Mientras tanto, Samuel volvía a caminar poco a poco, con sesiones de fisioterapia y un deseo que nunca antes había mostrado. Cada paso fue celebrado en silencio entre los tres. Carmen todavía mantenía los pies en la tierra. «Hoy ayuda, mañana. Puede cansarse», dijo. Iris, por su parte, no parecía afectada por la conmoción. Continuó levantándose temprano, dibujando animales con crayones, ayudando a los ancianos del refugio con pequeñas tareas y de vez en cuando miraba a su padre como si todavía no supiera qué pensar de él. Andrés aceptó eso. Por primera vez aprendió a no forzarlo, solo ser. Fue en una tarde nublada cuando todo cambió una vez más. Iris, sentada en la acera frente al albergue, sostenía un trozo de papel doblado que encontró en la basura, un viejo contrato con el nombre de su madre, roto en pedazos. Andrés lo reconoció inmediatamente. Fue el despido de Carmen, un periódico que él mismo había impreso años atrás, cuando pensó que ella perturbaría el ambiente porque estaba embarazada. Iris jugueteó con el papel entre sus dedos en silencio, como si el papel dijera algo. «Has sido muy cruel, ¿no?», dijo sin levantar la vista. Andrés se quedó helado. La frase cortó como un cuchillo sin filo, lenta y profunda. Él no respondió. Él se sentó a su lado mirando al suelo. «¿Me odias?», preguntó casi en un susurro. Iris pensó unos segundos y luego negó con la cabeza. «No lo sé, pero a ti tampoco te conozco». No hubo más palabras después de eso. Solo el sonido de los coches que pasaban a lo lejos y el sonido del papel arrugándose lentamente en su mano. Esa noche, Andrés lloró en el coche. Se detuvo a una cuadra de su casa, apagó el motor y se quedó allí, con la frente apoyada en el volante. No lloró de ira ni de arrepentimiento por el negocio perdido. Lloró por su propia ceguera, por la forma en que vivió durante tanto tiempo sin darse cuenta de lo que realmente valía. Para la hija que tal vez nunca hubiera conocido. Por el hijo que casi pierde en su propia casa. Todo esto fue más que una oportunidad de reconciliación. Fue un ajuste de cuentas con la propia alma. Él lo vio ahora. Y lo más difícil fue aceptar que nada de eso se podía comprar. Ni la confianza de Carmen, ni el cariño de Iris, ni la ligereza de la risa de Samuel. Todo esto habría que construirlo poco a poco, día a día, con presencia y con silencio cuando sea necesario. Los meses siguientes no fueron mágicos. Nadie cambió de la noche a la mañana. Carmen seguía sospechando. Iris todavía hablaba poco. Samuel todavía tenía días difíciles, pero había algo nuevo en el aire. Una especie de cariño entre ellos, aunque fuera en silencio. Andrés comenzó a hacer cosas sencillas que nunca había hecho antes. Preparar café, esperar en la puerta de la escuela comunitaria, ayudar a hacer las camas en el refugio. Y cuando cometía un error, no intentaba justificarse. Solo me disculpé. Era extraño verlo así. Sus antiguos socios comentaron que había perdido el foco. Se había ablandado y desaparecía de las reuniones. Él escuchó todo y no le importó.
Descubrió que el silencio de Iris valía más que cualquier contrato. Que ver a Samuel levantarse de la cama y caminar hacia la ventana era una ganancia que no cabía en las hojas de cálculo, que la vida que tanto creía haber construido tal vez nunca había sido realmente suya. Iris siguió siendo un enigma bello y difícil. A veces se reía a carcajadas viendo vídeos con su hermano. A veces pasaba horas en silencio, mirando por la ventana. Tenía una manera de observar el mundo como si llevara una parte de él dentro de él. Andrés una vez intentó regalarle un collar de oro. Ella me dio las gracias, pero dijo que preferiría una pulsera de cuentas hecha por una amiga del refugio, porque la vi haciéndolo. Le puso amor. Él no insistió. Eso lo dijo todo. Poco a poco aprendió a escuchar sin interrumpir, sentirse sin control, ser sin ocupar todo el espacio. Carmen se dio cuenta, y con el tiempo comenzaron a abrirse brechas. Una breve conversación aquí, una broma compartida allá. Nada forzado. Lo justo para que Andrés se diera cuenta de que tal vez no era demasiado tarde. Su primer aniversario juntos fue sencillo, pero lleno de peso emocional. Iris no quería una fiesta ni un regalo caro. Lo único que pidió fue que todos estuvieran juntos y que Samuel tocara el piano, algo que había estado retomando durante su rehabilitación. Carmen hizo pastel de zanahoria con glaseado de chocolate y por primera vez sonrió en todo el día. Andrés estaba a cargo de las velas. Mientras Iris cantaba suavemente, mirando la llama parpadeante, Andrés no podía contener su emoción. Pensó en todas las galas que había organizado, en todos los brindis que había hecho con desconocidos con corbata, y se dio cuenta de que nunca se había sentido tan presente como allí, en aquella habitación estrecha, con una hija que casi nunca tuvo. Cuando Iris apagó la vela, pidió un deseo en silencio. Luego se volvió hacia su padre y le dijo: «No quiero que desaparezcas». Eso fue todo lo que necesitó escuchar durante todo ese año. Aunque poco a poco todo fue tomando forma, el regalo de Iris siguió siendo un misterio. A veces tocaba a alguien y no pasaba nada. Otras veces, todo lo que había que hacer era sentarse cerca y la persona decía que se sentía mejor. Andrés, como empresario, anhelaba entender esto. Buscó neurocientíficos, terapeutas y expertos en sinestesia y leyó sobre la neuroplasticidad infantil. Pero cuanto más intentaba descifrarlo, más me daba cuenta de que no había una fórmula. Iris no era un caso clínico, era una niña. Y su don, si es que tenía ese nombre, era parte de ella tanto como su manera de caminar descalza o de peinarse con los dedos. Carmen fue quien dijo la frase que más impactó a Andrés en ese momento. «Te pasaste la vida intentando explicarlo todo, pero hay cosas que simplemente sentimos y respetamos». Fue entonces cuando dejó de buscar respuestas y comenzó a buscar en serio. Una mañana, Samuel se despertó temprano y caminó con pasos firmes hacia la habitación de Andrés. Sin silla de ruedas, sin muletas. «Papá, creo que es hora de volver a la escuela», dijo con una sonrisa tímida. Andrés sintió una opresión en el pecho. Palabras caben en ese «es hora». Un tiempo perdido, una infancia que volvió a empezar, un dolor que dio paso a las ganas de vivir. Prepararon todo juntos: inscripción, uniforme, útiles escolares. Iris ayudó a cubrir los cuadernos con papel de colores, dibujando imágenes de planetas y árboles. El día de regreso a la escuela, Samuel caminó hasta la puerta bajo la atenta mirada de su hermana. Y cuando desapareció por la esquina, ella dijo: «Ahora está entero». Andrés casi le preguntó cómo lo sabía, pero ya lo había aprendido. Eso no se le pregunta a Iris. Ella simplemente siente. La convivencia nos enseñó pequeñas cosas que se convirtieron en enormes. Cómo respetar el tiempo de los demás. Cómo saber cuándo Iris no quería que la tocaran o cuándo Carmen necesitaba silencio.
Andrés aprendió a hacer compras con una lista escrita a mano, esperando en la fila de la panadería, tomar café tibio con pan duro sin quejarse. Las cosas que antes le habrían parecido de baja calidad, ahora eran momentos vivos. En cada detalle encontró la oportunidad de ser parte de ello. Y quizás lo más difícil de todo fue lidiar con la mirada de los demás. Gente de su antiguo círculo social que susurraba a sus espaldas. Gente de la prensa que todavía intentaba conseguir una exclusiva. Gente que quería saber cuánto valía el regalo de la chica. Andrés respondió con la misma frase: ella no está en venta. Su tiempo tampoco, porque ahora lo sabía. Algunas cosas no se pueden medir. Solo se preservan a sí mismos. Una tarde, mientras pasaban por la parte trasera de un centro comunitario donde Iris tomaba clases de dibujo, una mujer mayor se acercó con dificultad, apoyándose en un bastón. Dijo que había estado sufriendo un dolor insoportable en la parte baja de la espalda y que había escuchado historias sobre la niña. Carmen intentó intervenir, pero Iris se limitó a mirar a la señora. Sonrió levemente y le pidió que se sentara a su lado. Le tocó las manos, cerró los ojos y permaneció allí unos minutos, en silencio. Al terminar, simplemente dijo: «No es magia, es porque crees». La mujer lloró. Dijo que se sentía cálido por dentro, que el dolor había desaparecido, que hacía años que no se sentía tan ligero. Andrés observaba todo junto a Carmen sin decir nada. Fue como ver algo sagrado sucediendo en medio del mundo ordinario. Pero para Iris era solo una tarde más. Ella simplemente se levantó, se sacudió los pantalones de chándal y regresó a su clase, como si fuera parte de su rutina. Esa noche, Andrés le escribió una carta a su hija por primera vez. No para entregar, sino para poner en palabras todo lo que todavía no sabía decir, mirándolos a los ojos. Dijo que al principio le tenía miedo de lo que ella pudiera despertar en él, que ver su fragilidad y su fuerza juntas lo dejó sintiéndose devastado, que se sentía pequeño delante de ella y al mismo tiempo agradecido por cada segundo. Escribió que lamentaba todo, el abandono, la indiferencia, el silencio, pero a partir de ese momento, nada sería lo mismo sin ella, y que si alguna vez ella quería alejarse, él lo entendería, pero nunca dejaría de esperar con ansia su próximo reencuentro. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en el cajón de la mesita de noche. Iris nunca vio esa carta, pero de alguna manera parecía saberlo. Con el tiempo, Carmen aceptó cambiar de lugar. Abandonaron el hostal y se fueron a vivir a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, alquilada por Andrés, pero a nombre de ella. Sin mansiones, sin piscina. Carmen lo dejó claro: queremos paz, no lujo. Y él entendió. Él nos visitaba con frecuencia, pero nunca sin avisar. Ayudé con todo lo que fue necesario, pero solo cuando me lo pidieron. Poco a poco su relación se fue haciendo más ligera, menos tensa. No hubo ninguna romantización del pasado ni perdón automático. Era como caminar sobre arena suave, un paso a la vez, sintiendo el suelo. En ese lugar parecía florecer el iris. Plantó hierbas en el patio trasero, pegó dibujos en la pared de su dormitorio y pasó horas jugando con un pollo que apareció de la nada y se convirtió en su mascota. Samuel también iba los fines de semana, y cuando los dos estaban juntos, toda la casa parecía respirar de otra manera. Un día, mientras los observaba a ambos jugando a las escondidas detrás de los árboles del patio trasero, Andrés tuvo un pensamiento que nunca antes había tenido. Si todo terminara ahora, ya habría valido la pena. Esa sensación de plenitud, aunque imperfecta, aunque marcada, era nueva para él. No vino de un logro ni de una meta cumplida. Surgió de haber sobrevivido a lo peor de sí mismo y, aún así, ser aceptado por aquellos a quienes más lastimó.
Esa noche, mientras se despedía de Iris con un tímido beso en la frente, ella lo miró a los ojos y le dijo: «Has cambiado». Él sonrió sin saber qué decir, pero por dentro sentía algo casi infantil: orgullo, no por lo que tenía, sino por quien estaba intentando ser. Tiempo después, Iris fue invitada por una escuela alternativa a participar en un grupo de estudio sobre empatía e inteligencia emocional. El coordinador conoció a la niña por casualidad y quedó impresionado por su sensibilidad. Carmen dudó, pero acabó aceptando con la condición de que no se hiciera nada sin su permiso. Andrés se quedó cerca, ayudando con el transporte y los materiales. Observó a Iris interactuar con otros niños como si estuviera viendo cómo el mundo se reorganizaba a su alrededor. La niña no compitió, no forzó, no hizo el esfuerzo de impresionar. Simplemente existía y eso era suficiente. Una psicóloga del equipo le comentó a Andrés: «Tiene algo que la ciencia aún no puede nombrar, pero se transforma». Él simplemente asintió. Sabía que por mucho que intentaran etiquetarla, Iris siempre sería más grande que cualquier definición. Una vez, en una rueda de conversación en la escuela, se les preguntó a los niños qué querían ser cuando crecieran. Los compañeros respondieron cosas comunes: médico, astronauta, cocinero. Cuando fue el turno de Iris, pensó por un momento y dijo: «Quiero seguir sintiendo a la gente». Hubo silencio en la habitación. La maestra, conmovida, sonrió y respondió: «Entonces ya has empezado». Andrés escuchó esta historia después, contada por uno de los educadores, y permaneció en silencio durante varios minutos. No fue orgullo lo que sentí, fue reverencia, como si estuviese ante algo sagrado. Y ese día, solo en el coche, murmuró una frase que nunca había dicho en voz alta: «Gracias por no rendirte conmigo». Ella sabía que se refería a Carmen, a Samuel y sobre todo a ella. Con el tiempo, las historias sobre Iris comenzaron a difundirse incluso sin nombres, fotos o entrevistas. Fue como si el cambio que provocó en las personas dejara huellas invisibles pero profundas. Una anciana que padece de insomnio crónico dijo que se quedó dormida después de recibir un abrazo de la niña. Un conductor de autobús que sufría ataques de ansiedad dijo que la vio durante 5 minutos y pasó el resto del día en paz. No hubo espectáculo, no hubo publicidad, solo testimonios dispersos como pequeñas luces encendidas en puntos lejanos. Carmen temía que creciera, Andrés también, pero Iris nunca pareció verse afectada. Cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba, respondía simplemente: «Nada, solo escucho lo que lastima a la gente». Y después siguió con su rutina: ir a la escuela, cuidar las plantas, lavarse los pies en la palangana antes de acostarse. Fue una noche cualquiera que Andrés tuvo la confirmación de que su vida había cambiado para siempre. Llevó a Iris y Samuel a comer tacos a un puesto sencillo, de esos que él habría despreciado años antes. Se sentaron en taburetes de plástico, comieron con las manos y se rieron cuando los pimientos estaban demasiado picantes. Iris habló de un sueño en el que nadaba en un río de estrellas, y Samuel dijo que quería crear un canal de vídeos sobre sus historias. Andrés simplemente observaba. Por un momento cerró los ojos y sintió el viento soplando contra su rostro. Recordó su antigua vida: reuniones, relojes caros, mesas de cristal, y estaba seguro de que todo aquello ya era cosa del pasado. La felicidad que buscaba en los números estaba allí, frente a él, con el olor a maíz asado y la risa honesta. El día que se cumplía 1 año de aquel almuerzo en el restaurante, Andrés regresó allí, no por nostalgia, sino por necesidad. Quería mirar ese lugar con otros ojos. Pidió la misma mesa, solo. Los camareros lo reconocieron, pero actuaron con discreción. Sentado allí, recordó cada detalle:
el plato aún no servido, el hijo silencioso, la niña descalza que entraba sin miedo, reviviendo ese dolor, porque ahora sabía que si hubiera escuchado con el corazón en lugar de con el ego, les habría ahorrado a todos años de ausencia. Pero también entendió que a veces la vida solo cambia cuando sucede algo imposible. Al pagar la cuenta, dejó una generosa propina y escribió en una servilleta: si esta chica vuelve alguna vez, denle de comer y escuchen lo que tiene que decir. Se fue sin mirar atrás. De camino a casa, encontró a Iris en el patio trasero regando las plantas. Estaba descalza, con los tobillos cubiertos de tierra y una pequeña sonrisa en su rostro. Estaba allí, ¿verdad? Ella preguntó sin que él dijera nada. Andrés asintió. ¿Y sentiste lo que tenías que sentir? Él no respondió. Él simplemente se arrodilló sobre la hierba y abrazó a su hija fuertemente, como si contuviera el tiempo en sus brazos. Carmen observaba desde lejos, desde la ventana, con lágrimas en los ojos. Y Samuel salió corriendo de la habitación con un nuevo dibujo que había hecho. 3 personas tomadas de la mano, con el sol brillando detrás de ellas. En la esquina escribió con letra torcida: mi familia. Andrés guardó ese papel como si fuera un trofeo, porque en el fondo lo era. La única victoria que realmente importaba. Los años siguientes fueron discretos, pero llenos de significado. Iris creció sin dejar nunca de ser quien era. Continuó escuchando el dolor de los demás con su mirada, con su tacto, con su presencia. Nunca aceptó la fama, ni proyectos de impacto que aparecían con hermosas promesas. Preferí ir a la feria con Carmen, caminar entre los árboles, cuidar animales heridos. Samuel, ahora un adolescente, hizo videos anónimos contando historias que, según él, estaban inspiradas por alguien especial. Andrés, a su vez, lo cambió todo. Vendió empresas, transfirió impuestos, una pequeña organización dedicada a apoyar a madres solteras y niños invisibles. No usó el nombre de su hija. Él no se promocionó a sí mismo. Acabo de hacerlo. A veces le llamaban excéntrico, pero él lo sabía. Solo estaba tratando de devolver algo de la dignidad que le había quitado al mundo durante tanto tiempo sin darse cuenta. De vez en cuando, en las tardes en que el sol caía lentamente entre las hojas, Andrés se encontraba parado en el patio, simplemente observando. Iris tenía 13 años, todavía caminaba descalza. Él todavía decía que sentía cosas que nadie más notaba, pero ya estaba empezando a comprender que el mundo no siempre estaba preparado para esto. Aún así, no cerró. Él simplemente siguió, con suave firmeza. Carmen y él ya no hablaban del pasado. Habían hecho las paces con lo que pudieron y silenciado al resto. Y Samuel, lleno de planes, dijo que quería estudiar neurología para demostrar que mi hermana es el futuro de la medicina, dijo, riendo. Andrés simplemente sonrió, porque sabía que su don tal vez nunca tendría nombre, pero también sabía que no era necesario. Algunos milagros no están destinados a aparecer en los titulares, son simplemente para vivirlas. La última vez que fueron juntos al restaurante Terraza Blanca, ante la insistencia de Samuel de celebrar su aceptación en la universidad, Iris miró a su alrededor con calma. Ella era más alta, con el pelo recogido de forma descuidada y la misma mirada serena de siempre. Vestía ropa sencilla, calzaba sandalias y en ningún momento pareció incómodo entre los cubiertos de plata y los clientes vestidos de traje. Se sentó en la misma mesa que antes, donde todo comenzó. Cuando el camarero trajo el plato, ella le dio las gracias con una sonrisa y rápidamente colocó su mano sobre su brazo. «Estarás bien, ¿de acuerdo?», dijo suavemente. El hombre tragó saliva con dificultad. «No lo entendiste muy bien», pero él meneó la cabeza y se fue con lágrimas en los ojos. Carmen observaba, todo en silencio.
Andrés también. Ellos ya sabían que esto estaba pasando y aprendieron con el tiempo a no intentar explicarlo. Después del almuerzo, al salir del restaurante, Iris caminó hacia la acera y miró al suelo, como si buscara algo. ¿Recuerdas cuando viniste aquí la primera vez?, Andrés preguntó acercándose. Ella asintió. Ese día te reíste de mí, dijo sin enojo, solo como una afirmación. Tragó saliva con fuerza. ¿Y hoy? Se aventuró. Iris lo miró dulcemente. Hoy escuchas. Y luego sonrió. Una pequeña pero completa sonrisa. Andrés no respondió. Él simplemente respiró profundamente y siguió el lado de su hija. La vida no retrocedió en el tiempo, no borró lo hecho, pero él lo había seguido. Con marcas, sí, pero también con amor. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Esta es la historia de una niña invisible que tocó lo imposible, de un padre que perdió todo lo que importaba, hasta que encontró a la hija que nunca supo que tenía, y de un regalo silencioso que no encaja en la ciencia, pero que salvó una vida, una familia y un corazón endurecido. Ahora dime, ¿crees que algunas personas nacen con la capacidad de curarse solo con sentir? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia, donde no todo lo que es invisible es insignificante.